Angie Michelle Vera Estrada tenía 19 años cuando un grupo de delincuentes le arrebató la vida. Se dice que su final, bajo el yugo de criminales pertenecientes al narcomenudeo, tan solo se trató de un ajuste de cuentas debido a un negocio que salió mal. Pero la manera en que lo hicieron fue brutal. El ataque se perpetró frente a una amiga de la víctima, Yasmín Hernández, de 14 años, quien al parecer también estaba involucrada en estas actividades ilegales. Considerando los hechos y la personalidad de la víctima, todo apunta a que ésta llevaba una doble vida, de la cual su madre no tenía ni idea. Por este motivo, las autoridades decidieron calificar su crimen como un homicidio calificado y no como feminicidio, una noticia que despertó la furia de decenas de mujeres, ya que la propia Michelle era conocida por su activa participación en marchas feministas y apoyo en la concientización sobre toda la ola de violencia de género que ha perturbado al país desde hace mucho tiempo o desde siempre. Por desgracia, hoy esta joven forma parte de las desgarradoras estadísticas. Un juez vinculó a proceso a 5 de las 7 personas relacionadas con su asesinato. A los presuntos involucrados solo se les imputaron los delitos de daños contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y ataques peligrosos. A ninguno se le imputó el delito de feminicidio. De la limitada información pública sobre la vida de Michelle Estrada, podemos decir que nació en la Ciudad de México en el año 2001. Fue la segunda hija de Marisol Estrada y hermana menor de un varón. Más adelante se sumó otra integrante a la familia, convirtiendo a la joven en la hermana de en medio. Llamada Angie por sus seres más allegados, se caracterizaba por tener una personalidad extrovertida. En el año 2009 se mudó junto a su familia al municipio de Puebla. Ahí tuvo una infancia feliz y concluyó sus estudios de secundaria y preparatoria. Uno de sus sueños más grandes de la señorita consistía en seguir su preparación académica para lograr obtener un título en psicología o derecho, siendo este último el que más le causaba ilusión, pues a su corta edad ya había tenido una especie de encuentro con dicha profesión, llevando a cabo pequeñas actividades de asistente en un despacho jurídico. Michelle, eso sí, nunca tuvo problemas de autoestima, por el contrario, siempre se supo como alguien inteligente y hermosa. Sus rasgos físicos le daban la seguridad suficiente como para mostrarse al mundo libre y sin tapujos. Salir de fiesta, tener citas románticas e incluso conocer hombres mayores estaba en su vida cotidiana. Llamaba la atención a donde quiera que fuera. Con su cabellera oscura y lacia, labios gruesos y rojos, ojos color café, mirada penetrante y a la vez, digámosle, coqueta, caminaba por las calles mostrándose sensual con su vestimenta atrevida e incluso en ocasiones algo también un poco escotada. Sin duda sabía cómo explotar esa feminidad al máximo, esa belleza, siendo esta característica una de las principales que la llevó a involucrarse en colectivos feministas, queriendo sentirse como una mujer libre, sin necesidad de tener que mirar hacia todos lados, cuidándose las espaldas. A Michelle le bastaba una sonrisa para obtener lo que quería. Sin embargo, esa picardía tenía como dualidad un carácter fuerte y decidido. Esto lo demostraba en cada participación a favor del feminismo. Sin falta entonces, cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, salía a las calles con sus amigas para marchar a exigir justicia por todos los crímenes cometidos en contra del género femenino. Sostenía carteles y se sumaba a los cantos que hoy en día se han vuelto tan populares. Además, utilizaba sus redes sociales como medio de expresión. En sus cuentas de Facebook e Instagram solía enviar mensajes de apoyo, de aliento, pero sobre todo de temor, de miedo en convertirse en la próxima víctima de violencia o de feminicidio. De hecho, en una ocasión escribió: "Estoy harta de tener que enviar placas, color de coche, foto del conductor, mi ubicación en tiempo real por si me llega a pasar algo. De tener miedo de salir de casa y no saber si regresaré. Tengo miedo de ser mujer". Michelle también compartió una imagen en sus redes sociales. Era su rostro y algunos mensajes a su alrededor que asemejaban un boletín de búsqueda. ¿La has visto? Era lo que decía en grande con letras en color rojo, así como también se podía ver el
#8M a modo de conmemoración de ese día tan importante. En ese momento no tenía idea, pero irónicamente estaba describiendo exactamente su futuro, pues antes de que su cuerpo fuera localizado por las autoridades, la joven de 19 años permaneció en calidad de desaparecida por alrededor de 5 días. En esa misma publicación tuvo el cuidado de avisar a sus contactos que tan solo se trataba de una especie de protesta para crear conciencia, que por fortuna se encontraba en su hogar completamente bien. Sin embargo, no deja de asemejarse a una predicción bastante siniestra que desgraciadamente terminó por convertirse en realidad. Para frenar la violencia en contra de la mujer, lamentablemente ella se convirtió en una más de las estadísticas. Esto que ella escribió en su Facebook se volvió realidad y la pesadilla de toda su familia. El constante estado de alerta en el que vivía Michelle tenía fundamentos tangibles, sobre todo por las escalofriantes cifras que mes con mes dejaban los fallecimientos de mujeres inocentes, pues tan solo en el año 2020 ascendieron a 922 feminicidios, de los cuales el 10% habían sido perpetrados únicamente en Puebla. Por si fuera poco, justo ese año es uno de los considerados más alarmantes en cuanto a violencia doméstica, ya que tras el confinamiento por esta enfermedad que vivimos, se dispararon las cifras, ocasionando que el temor aumentara junto con ellas. Lamentablemente, el comienzo del fin ocurrió tras la decisión de independizarse. Si bien tenía historial de ser una buena chica, con sueños y aspiraciones a futuro, como te platicaba al principio de este video, la libertad obtenida al desligarse de su familia la hizo equivocar el camino. Y es que de pronto, su idea de convertirse en abogada ya había pasado a segundo plano. Su dualidad de chica fiestera y extrovertida la fue conduciendo por un camino en el que el dinero llegaba de manera muy sencilla, incluso todo gracias a esa pícara forma de ser. Presuntamente, su círculo social se comenzó a llenar de personas cuya influencia no era del todo conveniente, y especialmente el 19 de abril del año 2020 le dijo a su madre que se mudaría a casa de una amiga. Al parecer buscaba la independencia absoluta, pero algo muy curioso que sin duda debió despertar alguna alarma en la cabeza de la señora Marisol fue que su hija se negó a darle la dirección exacta. En cambio, solo le comentó que se trataba de algún domicilio en San Andrés Cholula, en Puebla. Digamos que es la primera banderita roja. Y es que el plan consistía en compartir el hogar con una menor de edad llamada Jazmín Hernández, quien apenas tenía 14 años, una niña. Quizá arrastraba una situación familiar difícil, pues de lo poco que se conoce públicamente, la jovencita sostenía vínculos con personas, digámosle así, de cuidado. Sin embargo, al tener la minoría de edad, no existen muchos datos que se puedan relatar acerca de su estilo de vida. Pero de igual forma, las chicas tenían una amistad bastante sólida, en la que, a pesar de la diferencia de edad o de años, se entendían lo suficientemente bien, lo cual yo no lo veo tan... No encuentro esa conexión entre una señorita de 19 años y una niña, pero bueno. Todo parece indicar que entre ellas se cuidaban las espaldas, guardaban sus secretos y colaboraban en ciertas actividades que al final, pues sí pusieron en riesgo su vida. Angie Michelle Vera Estrada tenía 19 años de edad y junto con una amiga desaparecieron. Ya no vivía con su mamá. Entonces ella habla con Michelle el día domingo en la mañana. Entonces se trata de comunicar nuevamente con ella y ya no la encuentra por la tarde. Presuntamente, desde que comenzaron la nueva etapa de vivir juntas, el nivel de diversión sobrepasó los límites, ya que, sin olvidar que ambas eran demasiado jóvenes, tanta libertad quizá les hizo sentirse invencibles. Las salidas, las fiestas, los excesos, todo se volvió parte de su cotidianidad y por ende los peligros a su alrededor fueron en aumento. Para ese entonces los rumores acerca de las actividades de Michelle ya circulaban con mucha fuerza alrededor de sus seres queridos. Se decía que junto a su amiga estaban involucradas en actividades donde las sustancias ilícitas tenían mucha relevancia, obteniendo así el dinero fácil con el que solventaban su estilo de vida, sus salidas. La primera sospecha de que algo no andaba bien fue por parte de la familia Hernández Mota, quienes para el día 15 de julio ya tenían una denuncia por la desaparición del adolescente Jazmín.
cuyo paradero se desconocía desde hacía varios días cuando se le vio por última vez transitando por una zona de antros y bares. En cuanto a su compañera, hasta el 16 de julio comenzó su búsqueda, siendo las redes sociales los primeros medios en difundir su rostro con la frase "se busca". La última conexión que se había tenido con ella había sido a través de la señora Marisol, quien supo de su hija que aparentemente viajaría a Acapulco con unos amigos. Sin embargo, desde que se enviaron estos mensajes el día 12 de julio, ya nada se supo de ella. Desgraciadamente, información compartida por la supuesta pareja de Michelle señalaba que tanto ella como a su amiga se le había visto por última vez en la misma zona de bares en San Andrés Cholula, acompañadas por dos sujetos desconocidos, mismos con quienes se fueron de la zona. El día 16 de julio, a las 18:40 horas, se dio inicio a una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Investigación de Desaparición de Personas por la no localización de la joven Michelle N., con motivo de la denuncia formulada por su señora madre. Y fue el 13 de julio cuando el hallazgo de un cuerpo femenino sin vida alarmó a oficiales de policía y elementos de la CEMEFO. Se ubicaba en el municipio llamado San Nicolás de los Ranchos, esto es en el estado de Puebla. Hasta el 16 de julio no se había logrado identificar. Sin embargo, con el revuelo causado por la desaparición de Michelle, solo bastó con hacer una comparación para que se dieran cuenta de que se trataba de la misma persona. Lo cierto era que la ahora fallecida le habían dado cuello tan pronto y ya no se supo nada de ella, y de una forma bastante perturbadora, pues el cuerpo presentaba claras marcas de agresiones como golpes, hematomas y una herida en el cuello por arma punzocortante. Una vez que los familiares de la víctima acudieron a reconocer el cuerpo, recibieron la noticia que la causa de que se había ido al más allá correspondía a que le habían cortado la respiración, dejando en ellos, imagínate, un profundo dolor y un sentimiento de impotencia. Y es que no era un secreto que tal vez la jovencita andaba en malos pasos. Sin embargo, un fin como el que sufrió era sin duda una injusticia y una tragedia muy devastadora para la familia. La verdad es que sí se haga justicia, ¿no? Que se esclarezca la situación y pues ver qué fue realmente lo que pasó. Sí, llegar hasta donde se tenga que llegar. Tenía 19 años, ¿no? Entonces, pues no creemos que sea justo. Dado que el cuerpo de Michelle no fue el único hallado en la escena, se llegó a pensar que su amiga Jazmín también había corrido con la misma suerte. Sin embargo, hasta ese momento no se identificaban los restos, de los cuales únicamente se podía asegurar que se trataba de un cuerpo femenino. En medio entonces de esta situación, las autoridades no podían parar la búsqueda de la menor de 14 años, ya que mientras no se confirmara la identidad del cuerpo, el cuerpo sin vida, debían asumir que seguía con vida, aunque equivocadamente se comenzó a esparcir la noticia de que se trataba de ella. La propia familia habría confirmado que junto a ella se encontraba el cuerpo de su amiga, de quien no se tienen mayores datos. Con la muerte de Michelle suman ya más de 60 feminicidios en lo que va del año dentro de territorio poblano. El sentido común de los familiares de Michelle los llevó a creer equivocadamente que ese cuerpo se trataba de Jazmín, especialmente por el hecho de haber desaparecido juntas y haber sido vistas en la misma zona prácticamente el mismo día a una hora similar. No obstante, lo que ocurrió después abrió paso a otra pieza del rompecabezas. Pero lo cierto era que la menor de edad se encontraba con vida y estaba muy asustada debido a lo que tuvo que presenciar, cómo le quitaban la vida a su amiga. El 18 de julio finalmente la señorita Yasmín hizo su aparición. Se encontraba en el mercado Hidalgo, visiblemente perturbada, como te decía. Ahí, de hecho, quienes dicen que se comunicó con su madre, mientras que otros rumores se inclinan a que llamó a la señora Marisol, mamá de Michelle. No obstante, cualquiera que haya sido la verdad, el mensaje era el mismo. Relató cómo vio que un grupo de personas golpeó, hizo sufrir y le arrebató esas ganas de vivir a la jovencita de 19 años.
le habían cortado el cuello a su amiga delante de ella y finalmente estaba dispuesta a dar su testimonio. Rápidamente se notificó a la Fiscalía de Puebla para que se procediera con la investigación. Elementos de la autoridad llegaron al Mercado Hidalgo para salvaguardar a la menor y trasladarla a sus oficinas en donde sería interrogada. Que por cierto, de este hecho se desprenden dos versiones. En la primera, se dice que las dos jóvenes fueron llevadas a la fuerza a un domicilio en San Andrés Cholula, en donde presuntamente los captores solo buscaban despojarlas de sus celulares, y cuando Michelle mostró resistencia, los criminales no titubearon en comenzar a lastimarla hasta que uno de ellos sacó el arma blanca con la que le atravesó el cuello a la chica. Este relato por un lado, pero en contraparte, se encuentra la versión número 2 acerca del saldo de cuentas de un negocio que salió mal. No por nada se desestimó el feminicidio como crimen y se pasó a investigar como homicidio. Que si bien se tiene muy pocos datos de lo que realmente pasó con Jazmín Hernández, sí se sabe que proporcionó la información suficiente como para que las autoridades dieran con los responsables más rápido de lo previsto. Se ha logrado la identificación plena de las personas que participaron en este lamentable suceso. Ya han sido detenidas varias de ellas y están en este momento en el procesamiento que jurídicamente debemos realizar para proceder legalmente contra estas personas. Pese a las reservas en cuanto a la información de la investigación, que iba avanzando a pasos agigantados, se supo públicamente que gracias a ciertos contactos, un periodista pudo acceder a datos confidenciales, los cuales revelaban detalles muy perturbadores. Pues según una nota periodística publicada en un medio de comunicación local, ambas mujeres sí tenían contacto con personas de cuidado. Específicamente, Jazmín venía conviviendo desde hacía un mes con un sujeto involucrado en negocios turbios. Su nombre era Juan Carlos N., aunque también respondía a los sobrenombres del Chacal o el Griego. Este hombre estaba involucrado en actividades ilícitas que involucraban estupefacientes. Además, operaba en casi todo el sector de San Andrés Cholula. Aparentemente también había vivido en el mismo domicilio al cual se mudó Michelle y poco a poco comenzaron a hacerse más cercanos, no solo mediante una relación de amigos sino de socios, pues es muy probable que este hombre les hubiera hablado de una manera muy sencilla de conseguir dinero, fácil y rápido. Sin embargo, no se trataba de alguna alianza de emprendimiento, sino de un delito, con transacciones que involucraban una sustancia conocida como cristal. Pero te vuelvo a repetir, no es seguro esto, es probable. Entonces, siendo tan jóvenes e ingenuas, tanto Michelle como Jazmín pensaron haber encontrado el negocio de sus vidas. Además, tenían esa imagen de chicas buenas incapaces de faltar a la ley. Eran bien parecidas, extrovertidas y su estilo de vida lleno de fiestas y mucha gente conocida les daba el plus que necesitaban para enganchar a sus clientes. Se cree que Juan Carlos fue el nexo entre ellas y el resto del grupo delictivo. Personas peligrosas con quienes no se debe quedar mal. Ya sabes a qué tipo de personas me refiero. Lo que muy seguramente ocurrió tras una transacción que no salió como debía, despertando así la ira y el enojo de estas personas. Y aunque el Griego era uno de los principales sospechosos de este acontecimiento, siguió prófugo de la justicia durante un tiempo, luego de haber huido dejando al resto de la banda con toda la responsabilidad a la cual pertenecían tanto hombres como mujeres. Una vez que se llevaron a cabo los arrestos, las autoridades procedieron a hacer públicos los nombres de estos sospechosos: el señor Lorenzo, la señora Guadalupe, así como también un sujeto llamado Brandon, una chica llamada Alejandra, Fernando, María Fernanda, Iván Agustín y la joven Samantha. De esta lista de personas se dice que el identificado como Iván Agustín sostenía un vínculo amoroso con Michelle, y por si fuera poco, la alarmante cantidad de cómplices aún no estaba completa, pues a los pocos días salió otra lista cuyos arrestos estaban relacionados con el crimen en contra de la joven Angie Michelle. Esta vez fueron Juan Carlos, otro apodado como el Argentino, y dos mujeres más.
Y les cuento que aunque no por el delito de feminicidio, un juez de control vinculó a proceso a 8 personas por el caso de Angie Michelle Vera. Lo anterior lo determinó durante una audiencia celebrada en las últimas horas en la Casa de Justicia de Puebla, donde no detalló por qué únicamente investigará por homicidio calificado a Guadalupe, Fernando, Alejandra, Brandon, Samantha, Lorenzo, María e Iván Agustín, quien supuestamente era novio de la víctima. Por otro lado, les cuento que la autoridad judicial otorgó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que los 8 imputados permanecerán presos en el penal de San Miguel hasta que les dicte sentencia condenatoria. Cabe recordar también que el fin de semana pasado deslindó del caso a Carlos, alias El Chacal, quien en un principio fue señalado como el autor material. El hombre actualmente se encuentra preso por el delito de daños contra la salud, por lo que saldría libre en los próximos meses. En tanto más información se revelaba del caso, más incertidumbre causaba, sobre todo por el hecho de que no se manejaría el caso como feminicidio, aun y cuando la pareja de la víctima estuviera involucrada. Lo cierto es que toda la información que se hizo pública venía a cuentagotas, esto debido a que las investigaciones prácticamente se estaban realizando a puerta cerrada. No obstante, esta misma falta de datos ocasionó que colectivos feministas se pronunciaran en las calles. Los carteles de justicia para Michelle no se hicieron esperar, pues la rabia de haber calificado su deceso como un homicidio no era del agrado de la opinión pública, esto considerando la diferencia de años de sentencia en caso de que se declarara culpable a cada uno de los imputados. Y por otra parte, desde fuera todo parecía una injusticia, y aunque sí lo era y lo fue, las cosas no precisamente habían ocurrido como la gente creía. Y es que Michelle y su amiga estaban jugando con fuego al relacionarse con personas dedicadas al narcomenudeo. Cuando las cosas salieron mal, el novio de la joven de 19 años demostró sus verdaderas intenciones, es decir, lo que sentía por su pareja no era más fuerte que el negocio. Si había habido pérdidas, estas tenían que ser saldadas. Presuntamente Iván persuadió a su pareja para que fuera entonces con él a un domicilio en donde se reunirían con el resto de los traficantes. Mas la chica no tenía idea de que no se trataba de otro negocio en donde pudiera hacerse de algunos pesos de manera fácil, sino que era la consecuencia de no haber cuidado bien la mercancía. Estas personas se encontraban ahí nada más y nada menos que para darle una lección. Al parecer, fuertes cantidades de cristal se habían perdido por culpa de ella, y cuando decidió acudir a la reunión, solo estaba cayendo en los engaños de su novio. Iba directo al matadero. Y es así como este par de mujeres estaban frente a todo un grupo delictivo, aunque el blanco en realidad era la chica mayor de edad. Y aparentemente la señalada como Guadalupe fue la primera en demostrar violencia, abriendo el camino a la golpiza que finalmente recibió. Y es así como las cosas escalaron al punto de no retorno. El ataque fue tan brutal que cobró la vida de la joven, siendo asfixiada y prácticamente le quitaron la parte superior. Luego los perpetradores tomaron su cuerpo para envolverlo en unas sábanas y así trasladarlo a un paraje abandonado en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, donde al siguiente día fue ubicado por autoridades pero no identificado de inmediato. Desde entonces las investigaciones se centraron en las personas arrestadas. Sin embargo, no todos recibieron el castigo merecido, porque se dijo que el día 14 de marzo del año 2023, 4 de las mujeres involucradas, Samantha, María Fernanda, Guadalupe y Alejandra, tuvieron que ser absueltas del crimen debido a la falta de pruebas en su contra. Y por otro lado, en el caso de los sujetos imputados, fue completamente diferente, pues el 10 de abril del año 2023, Lorenzo, Iván, Brandon y Fernando resultaron ser culpables del crimen, siendo condenados a 26 años de prisión. Y en lo que respecta a Jazmín, como te había dicho anteriormente, casi no se sabe nada de su paradero, pues es menor de edad. Sus datos y toda su información deben permanecer bajo llave por esta misma razón. Y por desgracia, el caso de estas jovencitas no es aislado, pues se estima que alrededor de 75,000 menores de edad se encuentran involucrados en actividades ilícitas con respecto a la venta local de estupefacientes. Sin duda es una situación en la que se debe poner estricta atención por parte de las autoridades, y aunque la señorita Jazmín corrió con suerte y pudo salir viva de esa pesadilla, el trauma de haber visto cómo le quitaban la vida a su amiga lamentablemente la va a acompañar por el resto de sus días. Acuérdate que hay 2 canales de YouTube, está Pepe Misterio y Muchos Más Misterios. Las entrevistas se suben los lunes
en Pepe Misterio. Y si tienes tú alguna historia que te gustaría contar, me la puedes mandar por correo, es correo@pepemisterio.com.mx, o si no, me escribes por Instagram, que me encuentras como Pepe Misterio MX.